Buenas noches, ¿me pueden escuchar? ¿Y pueden ver la pantalla? Sí se le escucha, pero no se mira ninguna pantalla. No miran algo que diga lluvia Buenas ácida. buenas noches, Lick. Yo sí Buenas estoy viendo noches. la pantalla. Lluvia ácida. Yo también, Nick, buenas noches. Sí. En este caso, quizás a veces pasa esto con Teams. Yo te sugeriría que quizás te salgas y vuelvas a ingresar a la llamada para que te cargue completamente la llamada con la presentación. ¿Ok? Cheque. De la semana pasada a esta, en realidad no he entrado al campus a modificar lo que les había dicho que iba a modificar. Es algo que tengo pendiente para esta semana. Entonces, para que estén atentos a eso y probablemente mañana, hoy sí modifico eso y ya les envío las grabaciones también con los grupos grupos de WhatsApp para que se puedan agregar y que estemos conocidos. El examen está para la próxima semana, ¿verdad? Eso para que lo tengan bastante pendiente y que estemos listos para ir aplicando el mismo. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Yo tengo dudas sobre las tareas. Una que es el número 5. No Ajá. sé si estaría dependiendo ahorita. Ok. Después de hacer el cuadro con las temperaturas, los dos, de temperaturas y todo, ¿cómo sería la conclusión? ¿Qué es lo que te piden en la actividad? Si me puedes repetir, por favor. ¿Me Ok, escuchaste? sí, me dice, observando los resultados mostrados en la tabla y gráfica, ¿qué conclusiones puede obtener del experimento? Pero es que es un laboratorio, no es un laboratorio. Es de un video que va mostrando cómo van cambiando las temperaturas en un frasco con CO2 y el otro con aire, Aire solamente normal. aire. Sí, Ajá. Bueno, ahí lo que tenés que poner específicamente es qué es lo que notas de distinto en ambos. Creo que uno de los tubos tiene mayor temperatura que el otro, entonces eso puede ser una conclusión. ok. O que, por ejemplo, digas cómo es el comportamiento. Creo que en esos, siempre que incrementa en uno, el otro también incrementa. Entonces hay como cierta correlación ahí que se puede describir. Pero como te dije, la primera forma que se identifica que uno de los tubos tiene mayor calentamiento es por eso. Ahora, ahí lo importante de resaltar es que recuerden que el tubo que tiene CO2 no solo CO2 tiene, sino que tiene una mayor concentración de CO2. Eso para que lo tengan en cuenta. No sé si con eso contestamos tu consulta. Sí, sí, está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, de no haber más consultas, entonces avancemos con el contenido. La vez pasada nosotros llegamos específicamente a este valor, ¿verdad? Donde hablábamos de los principales cambios atmosféricos y mencionábamos que estos eran provocados esencialmente por los contaminantes que teníamos. Si recuerdan, había una lista como de 8, o los podríamos enumerar a través de principales o secundarios, primarios o secundarios. Decíamos que los primarios son los que se emiten a nivel de tierra, los secundarios son contaminantes que se originan una vez cuando estos suben a la atmósfera. Y estos, casualmente, son los que producen la lluvia ácida. La lluvia ácida es básicamente cualquier valor que tengamos con un pH que no esté exactamente en el 5.6, sino que cualquier variación que tengamos, entonces puede tener específicamente esto. Entonces, lo que nosotros producimos son óxidos de azufre y óxidos nitrosos,
Y estos gases también son producidos no solo por nosotros con el uso de vehículos o de taxis o de buses, sino que en general toda la industria o todas las personas a nuestro alrededor están consumiendo específicamente este valor, ¿verdad? Entonces, estos óxidos, al subir a la atmósfera, se combinan con moléculas de hidrógeno. Entonces pasan de ser óxidos y se convierten en ácidos. Entonces, si están viendo en la parte superior, cómo se observa que el óxido de nitrógeno, o el NO2, básicamente lo que obtiene es una molécula adicional de hidrógeno. Entonces, solo con ese hidrógeno extra ya es un ácido. Y lo mismo con el óxido de azufre. Entonces, el problema que habíamos dicho la vez pasada con la troposfera es que la troposfera, todo lo que llega a ella, en un tiempo posterior la vuelve a botar. Es decir, todo lo que nosotros tengamos como contaminación, todo lo que quemamos, como sociedad, todo eso creemos que se está alejando de nosotros, pero la verdad es que no, sube la troposfera y con las primeras lluvias es lo que nos cae. Y por ejemplo, no sé si han puesto a pensar, pero tarde o temprano también es lo que estamos ingiriendo como agua. ¿Verdad? Naturalmente, acá UMAPS le da un tratamiento al agua, pero no sé si ellos tienen control específicamente sobre la presencia de estos elementos. Es algo que habría que ver y consultar específicamente a ellos. Entonces tenemos de esta forma diversas fuentes de lluvia ácida que están fregando específicamente la presentación, o perdón, la sociedad. Entonces, esto específicamente nos causa efectos a diversos niveles. Por ejemplo, tenemos efectos en los sistemas acuáticos. Cuando cambiamos un leve valor del pH en los ríos o en los lagos, las especies marinas pueden tener problemas para subsistir o vivir. Entonces eso les puede llegar a causar a ellos la muerte. También en los bosques es un problema que se puede presentar, eh, reduciendo específicamente el crecimiento de los árboles. Los árboles en gran manera requieren de diversos elementos como calcio y magnesio, pero este tipo de lluvias ácidas básicamente reduce la cantidad permitida o disponible que tienen en la zona. Entonces, al final se pueden producir problemas en el crecimiento de estos elementos. Y también si hablamos a nivel de los seres humanos y las obras, estos van causándose ciertos efectos que quedan visibles específicamente en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en los lugares creo que es algo bastante común tener la presencia de ciertos elementos que están con un color oscuro o negro. A veces creemos que son de sociedad, pero no, es como un resultado específico eh, de la lluvia ácida que está cayendo específicamente en cada uno de estos lugares. Entonces, con esto lo que nosotros se está produciendo específicamente es un deterioro en la capa de ozono. Afortunadamente, allá por el siglo, por la década de los 90, a principios del 2000, se llamó la atención específicamente para tratar de conservar la capa de ozono. Antes, por ejemplo, de esos desodorantes que se tenían en spray, antes estos tenían bastante cantidad de cloro. Y el cloro, el problema es que rompe la estructura del ozono. El ozono, como lo conocemos, básicamente son tres átomos de oxígeno. Por así decirlo, la componente del ozono es básicamente O3, es decir, tres moléculas o tres átomos de oxígeno que están unidos. Entonces, elementos como el cloro tienen la facilidad de romper específicamente ese equilibrio que es observado específicamente en cada uno de estos valores.
Entonces, al tener problemas con la capa de ozono, al final lo que tenemos es como una reducción eh, en la cobertura o en la protección que teníamos específicamente a nivel de la Tierra. Recordemos que en la capa de ozono, en la estratosfera, es decir, la segunda capa de la atmósfera, es donde debe estar, no a nivel de la troposfera, que como mirábamos antes es considerado como un contaminante. Entonces, ahora observemos específicamente lo que son los gases de efecto invernadero. Estos siempre han existido en la Tierra. Es decir, no es de que se fue socializando las agrupaciones aquí, es que empezó la concentración de estos, no. El dióxido de carbono y todos los demás elementos siempre han estado presentes en la atmósfera. Ahora, lo que se ha ido produciendo con esto de la industrialización es que los niveles de esos gases van en aumento. Y el problema que tienen es que, por ejemplo, si nosotros liberamos una tonelada de CO2 o de óxido nitroso u otro de estos elementos, estos gases permanecen en la atmósfera por una cantidad de tiempo bastante prolongada. Y es algo que es bastante complicado de irlo controlando. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el efecto que tienen estos gases de efecto invernadero, es como una especie de sábana que no permite que la circulación del calor que está llegando a la Tierra se libere. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando ustedes se arropan, la sábana básicamente retiene el calor que nuestros cuerpos están liberando, ¿verdad? Si no tenemos la sábana, es mucho más probable que podamos estar a una temperatura un tanto más reducida, pero con la sábana la temperatura va a ser superior, ¿verdad? Entonces, imagínense como que si nosotros con estos gases pusiéramos eh, una sábana encima de la atmósfera, en la cual estamos impidiendo que el calor que logra pasar posteriormente salga de ese nivel. En los gases de efecto invernadero, si observamos la figura, tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, perdón, troposférico, los cloruros fluorocarbonatos o CFCs, también está el monóxido de carbono. Y cada uno de estos elementos tienen, por ejemplo, la función de mantener la temperatura de la Tierra. Por ejemplo, si no existieran los gases de efecto invernadero, la temperatura en promedio en la Tierra sería de alrededor de 33 grados Celsius inferior. Es decir, la temperatura promedio en Tegucigalpa anda alrededor de los 21 o 22 grados Celsius. Si a eso le restamos 33, nos daría una cantidad de menos 12. Entonces, más o menos, esa sería la temperatura promedio en Tegucigalpa eh, si no tuviésemos gases de efecto invernadero. Entonces, la labor que estos gases realizan es necesaria para la supervivencia de las especies que estamos aquí en el planeta, pero cuando le estamos agregando en mayor concentración es cuando tenemos los problemas. El dióxido de carbono es el gas que en mayor cantidad está presente en la atmósfera. Este se origina, por ejemplo, cuando respiramos nosotros, a veces con las combustiones de los vehículos también se origina. Cuando hay quemas de bosques también se originan estos elementos. Pero algo que es bastante común es que este CO2 más o menos tiene este ciclo. Al principio tenemos una quema, se está generando CO2, pero ese CO2 con el sol, en combinación del sol, es básicamente lo que permite a los bosques ir creciendo. Posteriormente, los bosques los transformamos en madera, la madera se utiliza y tenemos algunos desechos, perdón, que se van utilizando. Y naturalmente al final tenemos el ciclo de carbono. Ahora, si en igual cantidad nosotros retiramos estos árboles y los sembramos, no tendríamos problema. El problema es que es más lo que estamos quitando o matando específicamente la vida de los árboles a lo que estamos dejando como parte del bosque, donde estamos errando como sociedad. También tenemos el vapor de agua como un gas de efecto invernadero.
Este está bastante presente, por ejemplo, cuando está la temporada lluviosa. Básicamente lo que forman las nubes, una gran parte de esto es vapor de agua. Entonces, en este tiempo están bastante acumulados. Entonces, algo que generalmente se forma después de una lluvia, si ustedes observan el cielo está como gris o un gris tenue, es básicamente que todo eso es vapor de agua. Y aquí en nuestra ubicación se siente como una especie de calorcito, pero es gracias al vapor de agua. De ahí otro gas de efecto invernadero es el metano. El metano es específicamente un material que se origina o que está presente en de las reacciones microbianas de la fermentación de ciertos elementos. Y por ejemplo, cuando se hacen excavaciones, como en las minas, se pueden liberar cantidades de metano asociadas con cada uno de estos elementos o con los pozos petroleros. Ahora, la cantidad de metano que se libera a través de esto se ha ido reduciendo porque las perforaciones de los pozos cada vez se están realizando de una mejor manera y se están terminando de esta forma cada una de sus participaciones. Ahora, el metano también está presente en las heces fecales que todos nosotros producimos, así como también en las heces fecales que son liberadas por los animales. Por ejemplo, algo que hacen algunos procesadores de carne es que tienen a las vacas defecando en una zona específica para utilizar el pupú como fuente de energía a través de un biodigestor. Entonces es una forma mediante la cual con algo que antes era un desecho, ahora lo pueden transformar en una fuente energética. Lo lastimoso es que no todos los procesadores de carne tienen tecnología de esta forma para poder aprovechar la energía de esta forma. Y básicamente también tenemos el óxido nitroso y esto generalmente se produce por las concentraciones altas de nitrógeno que a veces se tienen con las plantaciones. Algo que requieren las plantas para poder crecer es el nitrógeno, pero el nitrógeno rara vez se encuentra solo. Entonces, los fertilizantes tienen altas cantidades de nitrógeno, pero no todo el fertilizante que se le echa a las plantas es aprovechado por estas. Entonces, estos elementos al final se terminan convirtiendo en gases de efecto invernadero. Y algo que tiene específicamente los óxidos nitrosos es la duración del tiempo que queda en la atmósfera. Por ejemplo, supongamos que hoy liberamos una cantidad X de monóxido de nitrógeno. Tienen que pasar alrededor de 300 años para que esa molécula que está en la atmósfera desaparezca. Es decir, 300 años va a estar en la atmósfera calentando en función a su presencia. Y el otro elemento es que tiene una capacidad para regenerar calor que es aproximadamente 300 veces a la capacidad que tiene el dióxido de carbono. Entonces puede ser una cantidad algo reducida la que se esté liberando, pero los efectos que tiene son bastante considerables. Y de ahí las otras cantidades son los clorofluorocarbonatos o los halocarburos, más conocidos como CFCs. Y estos sí es importante mencionar que la mayoría de los refrigerantes, es decir, en sus casas o en algunos lugares donde trabajan sus padres o ustedes, tienen aires acondicionados. Les comento que esos gases que poseen estos equipos para la refrigeración de cada uno de estos espacios son gases de efecto invernadero. Estos elementos tienen una la más alta capacidad para la retención de calor. Y en función a esto, que cada vez es más común el calentamiento global, cada vez mayor cantidad de estos equipos se están adquiriendo. Afortunadamente, ya a nivel internacional han descubierto ciertos refrigerantes que no tienen ese efecto invernadero sobre nosotros, pero el aspecto es que estos aún no están disponibles en gran manera para poderlos aprovechar. Entonces, si alguna vez les toca hacer algún mantenimiento a estos equipos, es importante que lo hagan con una persona que tome estos refrigerantes con seriedad. Y muy importante, observamos en esta parte, estos gases atrapan aproximadamente el 60%
de la radiación infrarroja que está llegando a la Tierra. No sé si ustedes sabían, pero el Sol es, por así decirlo, como una especie de cuerpo negro. Emite radiación a diferentes valores de frecuencia. Por ejemplo, si nosotros miramos el Sol amarillo, o tirando quizás al anaranjado, es porque esa es la frecuencia que tiene mayor incidencia. Pero puede emitir radiación en diferentes frecuencias. Entonces, esta radiación infrarroja, que no es perceptible a través de nuestros ojos, es, por así decirlo, la fuente de calor que obtiene este elemento. Ahora, a través de esto es que las naciones se acordaron específicamente crear los inventorios de gases de efecto invernadero. A través de esta forma ellos pueden ir observando cómo se han ido concentrando estos valores y ver las acciones que cada uno de estos elementos realiza para determinar la concentración de estos elementos. En este momento les estoy presentando la comunicación, se llamaba el estudio que hacía en ese tiempo, que se tuvo en 1995, en la cual está específicamente la concentración de estos gases. Entonces, como se puede observar en la parte superior, el principal gas que estaba presente en ese tiempo era el dióxido de carbono, con un 86% de todos los materiales. Luego estaba el monóxido de carbono, con un 11.07. Entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, básicamente eran el 97% de los gases que se emitían. Pero aquí viene lo interesante. Por ejemplo, si observamos el óxido nitroso apenas es el 0.01%. Pero si recordamos que el óxido nitroso es 300 veces la capacidad de calentamiento que tiene el dióxido de carbono, entonces multiplicamos esa cantidad y es realmente la capacidad que tiene para retener el calor de cada uno de estos elementos. Entonces, estos estaban presentes a través de la interacción de esta forma para cada uno de esos valores. Y el principal sector generador de gases de efecto invernadero era el transporte terrestre. En el año 2000 se modificó un tanto los resultados que se obtenían, pero siempre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono eran los principales gases que estaban presentes en este caso. Es decir, el dióxido de carbono varió de 87 a 83 y el monóxido de carbono subió de 11 a 12. En este caso, ahora combinados ambos elementos, era aproximadamente el 95% de la presencia de estos gases. Y la presencia del metano era ahora más relevante. El metano, por así decirlo, tiene una capacidad de retención de calor comparado con el dióxido de carbono de 25. No es tanto como la del nitrógeno, pero sí es una capacidad importante para tenerla en cuenta. Si observamos el porcentaje de cada uno de estos valores, más o menos esta sería la distribución que teníamos para cada uno de estos valores. Aquí lo que vamos observando es cómo es el aporte según en cada uno de estos elementos. Y podemos observar de esta forma que en la energía, aproximadamente el 46% de los gases se generaban. Ahí teníamos el cambio de uso de la tierra y silvicultura. Bueno, esto es cuando en un terreno se tiene una especie de bosque y llega una persona a cortar los árboles y ahora tiene vacas. Entonces ese es cambio del uso de la tierra. O quizás ahora sería un camino. Vemos que a través de esta acción hay una cantidad bastante considerable. Y de esta forma es bastante importante porque, por ejemplo, con los bosques es una forma que tenemos para capturar átomos de CO2, ¿verdad? Pero si cortamos el bosque, nos está capturando. Y aparte de eso, eh, si recordamos, los bosques crecen porque están capturando CO2 y combinado con la luz del sol, hacen el proceso de la fotosíntesis. Entonces, a través de estos elementos era un tanto más complicado poder reducir el factor de estos elementos. Aquí podemos ver específicamente la generación de metano. El principal sector era la agricultura.
El segundo principal era el uso de la energía con el óxido nitroso. El principal era la agricultura a través del uso de los fertilizantes. El monóxido de carbono, prácticamente un 50% viene de la energía o generación de energía y otro 50% viene del cambio de uso de la tierra. Y aquí la presencia de algunos óxidos de nitrógeno. Más o menos la reacción de estos elementos iba de esta forma. Hasta que al final tenemos esta diapositiva que básicamente nos resume el aporte que cada uno de estos sectores tiene para la generación de gases de efecto invernadero. Este es un estudio del año 2000. Honduras se supone que hizo otro estudio de estos a 2015, pero aún no es un estudio conocido. Así que estos son los valores que se tienen actualmente. Si observamos, eh, la agricultura representa el principal hito a través del cual se tiene una mayor generación de los gases de efecto invernadero. Luego está el cambio de uso de la tierra por la agricultura. Y en tercer lugar está la energía, pero si observamos la participación de estos elementos es casi una cantidad muy similar, ¿verdad? Entonces más o menos ese es el comportamiento que tienen. De ahí, por ejemplo, algo que es bastante importante tener en cuenta es el uso de los desechos. Y esto es específicamente los lugares donde tenemos la basura. En esos lugares, cuando la basura se está descomponiendo ahí, igual generan gases de efecto invernadero, y eso es aproximadamente el 11% de la cantidad total de gases de efecto invernadero que se reportó en el año 2000. Ahora, ¿cómo podemos calcular eso nosotros? Bueno, está la huella ecológica. La huella ecológica es básicamente un paso a través del cual nosotros podemos determinar la participación que tenemos para medir efectivamente lo que nosotros estamos generando. Y esto básicamente se determina a través de dos valores, la huella primaria y la huella secundaria. La huella primaria básicamente es todo que nosotros, aquellos gases de efecto invernadero que generamos de forma directa. Es decir, tengo la necesidad de ir a la universidad, me voy en mi vehículo o me subo a un bus. Entonces, para hacer de que yo me mueva, ese vehículo tiene que irse moviendo, tiene que ir quemando combustibles, y todos los gases de efecto invernadero que suelta ese bus de una u otra forma o ese carro son producidos por mi necesidad de moverme. Entonces, todos esos elementos van a la huella ecológica primaria. Y la huella secundaria son aquellos que se generan indirectamente por mis necesidades. Por ejemplo, creo que todos aquí tenemos un celular, ¿verdad? Pero el celular que tenemos no ha sido elaborado o producido aquí en Honduras, sino que estos equipos vienen probablemente de Asia. E igual, no importa el modelo del teléfono que tengamos, todos tienen batería, tienen pantalla, tienen electrónica, un cargador, audífonos y todo eso. Entonces, para originar específicamente cada uno de estos elementos, se tuvieron que hacer procesos en los cuales se quemase o se invirtiese en ciertas formas que generase gases de efecto invernadero. Entonces, todos estos elementos son contados a través de la huella secundaria. Y a través de esta forma es como se determina específicamente lo que es la huella de carbono para cada uno de nosotros. No sé si tienen alguna duda o consulta. Le quería preguntar por lo del foro. No está habilitado aún. Sí, al principio les he dicho que no había hecho ningún cambio todavía, que lo esperaba hacer mañana. Ah, disculpe, es que entré tarde. Dale, no hay problema.
No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta para realizar. Recuerden que el examen va a ser la próxima semana, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso pendiente con las actividades y el examen ¿Pero creo que a qué está para el hora? sábado. Creo que está de 5 de la mañana hasta 11:59. Ustedes solo escogen un Ok. momento que tengan disponible y lo hacen. Entonces, tarea, solo tenemos el foro y las autoevaluaciones y el examen. Sí, solo que el examen solo se abre el sábado. Ok. ¿Este sábado o el siguiente? No, el siguiente creo que es el 29 de junio. Ok. Si no hay más dudas o consultas, entonces quedamos por aquí por hoy y en la última clase ya miramos el último tema que nos haría falta. Buenas Pasen buena noches. noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.